Bienvenido de vuelta a los relatos del Atlas de Héroes de Dota 2. Historias que los Plumaria estuvieron escribiendo de cada uno de los héroes dentro de sus viajes. Si eres nuevo en este tipo de contenido, te recomiendo vayas a escuchar la primera parte donde hablamos del prólogo del por qué existe este libro y las narraciones de los primeros 10 héroes. Mi nombre es Kike Cora e iniciamos. Bloodseeker. Como el dicho dice, donde va Ixoxtotec, ahí derrama sangre Striggir. Claro, solo sus compañeros cazahuesos lo llaman Striggir, sus enemigos suelen llamarlo Bloodseeker. ¿Y amigos? Bueno, digamos que no tiene muchos. Bueno, estoy siguiendo al gran pájaro Ixoxtotec, mientras vuela hacia una banda de mercenarios Oglodi que Bloodseeker está masacrando. Esta es mi única oportunidad de enfrentarme a ellos, o a la mitad de una. Lo alcanzo cuando parte a un rezagado en dos montones ordenados y extrañamente idénticos. Su armadura mística absorbe hasta la última gota de carmesí. Trago saliva. ¿Siempre fuiste, así? Me ve por primera vez y para mi sorpresa, responde. Los despellejados exigen un sacrificio de sangre. Debo proporcionárselos o se tomarán esa sangre de mi gente. Retrocedo. No hace falta tener sed de sangre para saber cuándo otro la tiene. Por suerte, justo entonces, ve a más mercenarios regresando a su campamento. Suerte para mí, pero muy mala suerte para los Oglodi. Escapo mientras él se abre paso entre ellos. Probablemente no tenga otra oportunidad. Relato firmado por Kerrick. Bounty Hunter. A pesar del gran interés de Goodkind y de sus reiteradas solicitudes, me niego a seguir investigando a Gondar, conocido como Bounty Hunter. Una y otra vez le he dicho que no existe, me consta, ya que he hecho todo lo posible para tratar de encontrarlo. Pregúntale a una docena de bandidos y te darán una docena de descripciones diferentes de Gondar. Alto, bajo, delgado, robusto, verde, rojo. Cada bandido te asegurará que lo vio con sus propios ojos y que lo reconocerá sin duda alguna. Un ladrón juró sobre la tumba de su padrino que Gondar era una sombra viviente. He conocido una sombra viviente, y es más fácil encontrar pruebas de su existencia que del supuesto cazarrecompensas. Incluso la percepción ética de Gondar depende de quien cuente la historia. Parece que asesina solo a los peores criminales, o solo a los mensajeros más tiernos o, de alguna manera, solo a los criminales más agradables. Todos son puras tonterías. Apostaría mi reputación a que Gondar existe únicamente en las mentes de forajidos ansiosos que intentan mantener al margen a sus hijos aspirantes a carteristas. Relato firmado por Musgrave. Brewmaster. Bajo los arcos devorados por la hiedra de la ciudad en ruinas, encontré a Mangix, el maestro cervecero. Aceptó que le hiciera una entrevista con una condición, que nos tomáramos unas cervezas juntos. La orden de los Hoyo, comenzó, posando unas jarras. Bebe para hablar con los espíritus. La cerveza tenía mucho en común con él. Color tostado, con sabor a nueces, tremendamente fuerte. Soy medio celestial, así que puedo ver más allá, el reino celestial. Eso me ayuda. Después de unos cuantos tragos, también empecé a ver más allá de este reino. A mí no me ayudaba. Con la segunda ronda, ellos, ahora veo doble, está contándome cómo derrotaron al antiguo maestro en una pelea de puñetazos y cervezas. No fue fácil, dijeron los Mangix. ¿O Mangixos? Muchas caídas. Yo asiento con la cabeza, quizás demasiado. En algún momento de la cuarta ronda, los Mangix dijeron que estaban buscando un pensamiento único y perfecto para unir los reinos físicos y espiritual. Yo les contesté que probablemente estaba debajo de la mesa. A la quinta ronda, un Mangix me dio una palmadita en el hombro. Lo hiciste bien, dijo, y luego la mesa giró y se deslizó hacia la noche. Relato firmado por Gibbons. Bristleback. Lo que les digo a todos es que no fue una pelea justa, gruñó Rickwall con una entonación que sugería que no toleraría ningún desacuerdo. Me dio un puñetazo a traición, eso es lo que pasó. Estábamos sentados en una taberna en el hogar de Njord, que estaba asquerosamente sucia, incluso para los estándares del lugar. No muy lejos de donde el luchador Rickwall, conocido por sus lugareños como Bristleback, ese borracho furioso que no deja de luchar contra todo el mundo, sufrió su primera derrota. La mención de la pelea despertó el nerviosismo del camarero. Los clientes de dudosa reputación que pudieron oírlo se pusieron los abrigos y escaparon de la taberna. No está bien dar puñetazos a traición, gruñó Rickwall antes de girar la cabeza y escupir una bola verde en el suelo.
repulsiva incluso para los que suelen ser las flemas verdosas. Parecía que no habían limpiado la taberna en meses. De alguna manera, el escupitajo lo empeoró. Por supuesto, el tabernero era consciente de que no debía pedirle a Bristleback que se fuera, no cuando estaba tan alterado. Una capa de yeso mal aplicada no había logrado ocultar los enormes agujeros en las paredes de las últimas veces que alguien había intentado echar a Rigwald de la taberna. Por suerte, el camorrista decidió irse por su cuenta. Bebió la última cerveza de quién sabe cuántas y se puso de pie. Sí, voy a ir a buscar a ese infeliz ahora mismo. Le voy a dar lo que se merece, juró antes de dirigirse a la puerta, que sacó de quicio con un puñetazo, para salir en busca en el frío del anochecer. Salí detrás de él. Prometía ser una pelea magnífica. Relato firmado por Gutkind. Broodmother. El gastado letrero del circo ambulante de rarezas de Kuzborst se mueve al ritmo de las ráfagas del viento del anochecer. ¿No sabes nada de la araña negra?, preguntó Kuz, mirando con nerviosismo las sombras cada vez más alargadas de Redmow. El único aventurero del que se sabe que escapó con una gran cantidad de la atractiva riqueza del visir Foloptales, la convirtió en la colección de rarezas más importantes de este lado de Icewrack. Después, el comerciante se arriesgó aún más y regresó al Monte Piroteos para reclutar a las hijas de Broodmother para su espectáculo. Desde entonces, ha estado huyendo. ¿Cuántas de sus hijas has secuestrado? Casi a ninguna, lo juro. ¿Apenas 200? Se escabulló en un tubo de lava mientras Broodmother jugaba con su comida, un hipogrifo desafortunado. Siempre estaba pendiente de la próxima comida, pero cuando envolvía a su presa en un capullo era una cosa compulsiva, no detenerse hasta terminar. Fue entonces cuando se las llevó. Kuz comienza a avanzar su carreta. Le deseo suerte. El sonido de unas patas enormes trotando resuenan por el pasadizo antes de que se escuche un chillido perforante, lleno de furia. Debería haber especificado buena suerte. Relato firmado por Kerrick. Centaur War Runner. Las tabernas siempre están abarrotadas la noche de una pelea por el título en Omexe. Esta noche no es la excepción, con todo el mundo entusiasmado por la gran pelea. Pero no la gran pelea de esta noche. Ha pasado una noche y todavía parece ser la única pelea de la que vale la pena hablar. El día que War Runner regresó a Omexe, había regresado como un héroe conquistador. Pero no hay gloria pasada en el ring y no hay nada que un combatiente joven, fresco y con ganas desee más que dominar a un héroe conquistador. Por meses, los corredores de apuestas habían considerado a un joven advenedizo llamado Talanax como el eterno favorito. Hasta entonces, no había decepcionado. Y cuando War Runner resopló y pateó el suelo ante el desafío de Talanax, el joven, con más fuerza que inteligencia, no lo tomó como la advertencia que era. El funeral de Talanax tuvo poca asistencia. Había perdido mucha gente y mucho dinero en esa pelea. War Runner dijo que estaba encantado de regresar a Omexe en cualquier momento para matar a quien quisiera desafiarlo por el cinturón. Y probablemente me tomaré mi tiempo, agregó, para que valga la pena el viaje. Hasta ahora, si alguien más cree que tiene posibilidades, se lo ha guardado para sí mismo. Relato firmado por Kerrick. Chaos Knight. Corro. Mientras un escuadrón de caballería en enormes corceles negros me persigue por los campos de matanza, corro. Sé que no puedo superarlos, pero incluso si pudiera, resulta que no habría importado. Los jinetes simplemente desaparecen y reaparecen frente a mí. El caballo que va delante se desvanece cuando lo atravieso derrapando antes de estrellarme contra el enorme corcel que va detrás. Sin aliento y un poco aturdido, me levanto tambaleándome. Se me cayó la linterna cuando corría, pero los ojos ardientes del jinete y del corcel proyectan una luz tenebrosa que apenas me permite ver. No eres un ser de luz, gruñe el jinete. No sé si ofenderme, pero aunque lo hiciera, no pienso demostrarlo. Tus costumbres mortales están por debajo de mí. No eres importante. Bueno, eso duele un poco. La luz caerá bajo mi espada y sus seguidores volverán al polvo. Dicho esto, los demás jinetes se desvanecen. El corcel de Chaos Knight da media vuelta y se aleja velozmente, dejándome solo en la oscuridad. Y si eso significa que no va a volver, la oscuridad no está nada mal. Relato firmado por Kerrick. Chen. Cuando escuché por primera vez los rumores sobre Chen, un antiguo forajido que se había convertido al bando de la justicia sagrada, tuve mis sospechas. Yo había aprendido hacía mucho tiempo que los caballeros de armadura brillante suelen tener una gran cantidad de manchas. Ninguno de los aldeanos dispuestos a aceptar mis monedas se había tropezado con Chen en persona, pero la mayoría tenían algún amigo o familiar que había ido a buscarlo con la esperanza de convertirse a su causa justa.
Como era de esperarse, ninguno había regresado, así que fui en su búsqueda. Noté que estaba en el camino correcto cuando encontré el sangriento lugar donde había terminado, violentamente, la peregrinación de algunos acólitos esperanzados. Una entrevista con Chen ahora parecía imprudente, así que trepé al árbol más cercano. Desde esa atalaya vi a un mendigo llorando. Nunca sabré si lloraba para pedir piedad o absolución. Chen lo convirtió, con un destello de luz, igual que lo había hecho con los demás, en un cadáver humeante para que sus fieles animales se dieran un banquete. Relato firmado por Musgrave. Clinks. Solo un lugar cargado de alquitrán como Hoven podría producir una criatura como Clinks, y solo su gente podía amarlo. El frondoso bosque, salpicado de charcos negros, recuerda a un dios adormecido atrapado en una especie de pubescencia cósmica, que cambiaba constantemente, pero a la vez permanecía inmutable. Sería fácil suponer que esta tierra está en guerra consigo misma, pero, aparte de arruinarte las botas si no tienes cuidado, Hoven ha encontrado un extraño equilibrio. Resulta irónico que Clinks, defendiéndose de este equilibrio, se encuentra ahora en un estado entre vida y muerte. Las historias de fuera de este lugar hablan de un demonio ardiente que se deleita en abrir agujeros en el pecho de viajeros amables e inocentes. Yo no esperaba mucho más y, por una vez, me equivoqué. Clinks no era un demonio. Había matado a uno y, en el proceso, fue quemado vivo, dotado de vida eterna por su victoria, lo cual es tanto una bendición como una maldición dada su forma ardiente actual. Clinks se convirtió en un protector insomne. El fuego que rodea su cabeza es tanto una advertencia para quienes quieran infligir daño a Hoven como un faro de esperanza para quienes lo consideran su hogar. Relato firmado por Musgrave. Clockwork. Rattletrap parecía repetir: No toques eso. cada vez que se acercaba a inspeccionar más de cerca algún engranaje en su taller lleno de terror. Le dije que no tenía intención de hacerlo jamás, no era tonto, pero también entendí que sus advertencias eran una especie de fanfarronería disfrazada de preocupación. Es cierto que su seguridad en sí mismo es bien merecida, y, a juzgar por la cantidad de muertes por mutilación atribuidas a Rattletrap, su consejo estaba bien justificado. Cuando le pregunté si las manchas en y alrededor de los inventos eran sangre u óxido, simplemente asintió y sonrió, como si compartiéramos una broma privada. Me di cuenta de que algunos sujetos de prueba podrían no haber recibido la misma advertencia que yo. No, a Rattletrap en realidad no le molestaba que gente inocente fuera machacada en su taller, pero era consciente de que eso no siempre ayudaba a la ya precaria reputación de la gente ingeniosa. Lo último que necesito es que aparezca un montón de aldeanos con antorchas y horquillas, se quejó. Mover todo esto es un problema. Relato firmado por Musgrave. Crystal Maiden. El glaciar del corazón azul es gélido en el mejor de los casos, pero Riley, conocida como Crystal Maiden, hace que su cresta azotada por el viento parezca mucho más fría. ¿Te envió mi hermana?, pregunta. Tiene cierto brillo en los ojos, pero su voz tiene un tono cortante como el acero. No sabría decir si le caí bien o si estaba a punto de asesinarme, o ambas cosas. Claro que no, se responde a sí misma con una risita. Si mi hermano te hubiera enviado, ya hubieras intentado matarme. Y entonces hubiera tenido que acabar contigo. Ahora su voz es cantarina, pero sus claros ojos azules insinúan algo diferente. No estoy segura de qué, pero el frío que me recorre la espalda como un hechizo no se debe al gélido clima. Se rompe el hechizo y con él desaparece la insinuación. De todos modos, soy la guardiana de este reino y más vale que digas lo que viniste a hacer, dice, nuevamente con alegría. Intento explicarle que mi misión es recopilar en una crónica las historias de los héroes más importantes del mundo, pero Riley pierde todo interés aproximadamente a la mitad de mi primera frase. Buena suerte con eso, puedes marcharte, dice con un gesto, y sin admitirlo o sin darse cuenta, ya estábamos afuera. Si ves a mi hermana, dile que venga a visitarme alguna vez. Relato firmado por Goodkind. Segundo relato de Crystal Maiden. Yo había venido a hablar con el mago de hielo, con la esperanza de que su supuesta invernación de 1000 años aquí en el glaciar del corazón azul incluyera algunas horas despierto. De lo contrario, supongo que mi visita se reduciría a ver al mago del hielo. Quien me encontró, en cambio, fue el lobo de Icewrack. Su piel era de color de un campo helado iluminado por la luna. Sus ojos de zafiro eran tan penetrantes como una barrena que perfora una losa congelada. ¿Estás aquí en busca de poder?, me preguntó. Casi me caigo de espaldas en la nieve arremolinada. En cierto sentido, dije, esforzándome por recuperar la calma. Si el conocimiento cuenta como poder. El lobo me miró de reojo y luego su mirada se dirigió al glaciar. El conocimiento es claridad cristalina, pero también es un peso aplastante. Conserva.
pero también aprisiona. Luego se sacudió la escarcha de su pelaje y se alejó pisando la acolchada nieve. Me estremecí, no tanto por el frío, sino porque me di cuenta de que tal vez había estado buscando al mago de hielo equivocado durante todo este tiempo. Relato firmado por Goodkind. Darkseer. Una partida más, insiste Iskafel, conocido como Darkseer. Me acababa de desafiar a la cuarta ronda de un juego de estrategia en el que estábamos al mando de ejércitos de réplicas en un campo de batalla. Yo había perdido las 3 primeras tan rápido que no entendí cómo es que él, un gran estratega bélico, podía disfrutar de esto. La guerra no tiene que ver con la alegría. Me reprende cuando le pregunto. Una mente perspicaz puede descubrir nuevas estrategias incluso cuando se enfrenta a un enemigo cuya mente es insignificante. Bueno, si no tiene nada que ver con la alegría, al menos el juego parece calmarlo. Mientras jugamos y yo sigo perdiendo, comienza a hablar abiertamente sobre su pasado. Recuerda que antes de adquirir la habilidad de controlar la energía, los niños del plano del que procede primero tienen que aprender a controlar sus cuerpos. Iskafel se formó en numerosas artes marciales y ganó un festival de combate que se celebró en todo el reino llamado Lekelbit, que probablemente se traduce vagamente como batalla campal. Por eso, rara vez golpeaba físicamente a un enemigo. «No sería justo», sonríe. Además, considera que anticiparse a los pensamientos de sus enemigos es más gratificante que simplemente superarlos en términos de puñetazos. «Mira, dejaste tu flanco izquierdo desprotegido, lo que hizo que tus fuerzas sean vulnerables», dice mientras flanquea a mi general con un movimiento diagonal de tenaza de su caballería del sur, que yo había olvidado por completo que existía. «Una partida más». Relato firmado por Kerrick. Dark Willow. La pista de carreras de aguja blanca está medio llena de borrachos depravados de todo tipo, que aplauden o maldicen mientras los mensajeros corren por la pista. Cerca del frente, me encuentro a Mireska, brisa solar, conocida como Dark Willow, observando el evento tranquilamente, con un boleto de apuestas en la mano. Cuando me ve observándola, revolotea hacia mí. «Es un lugar peligroso para alguien como tú», dice con voz melodiosa, pero con un toque de mordacidad. «Cuidado, no sea que te acuchillen». Balbució que era ella a quien habían venido a buscar. Mientras lo hago, un pequeño espíritu flota hacia ella y le entrega una moneda que acepta con un guiño. «La verdad es que no hay mucho que decir», dice Mireska. «Mis padres eran unos tontos y aguafiestas. Cuando menos se hable, mejor. Así que me fui sola». El espíritu le trae otra moneda. «En este mundo uno mismo debe hacerse la vida divertida», agrega con un nuevo guiño. Ahora el espíritu le trae un monedero lleno, un monedero que me resulta familiar. Busco mi cinturón y descubro que el mío ha desaparecido. Para cuando miro hacia donde estaba Mireska hace un momento, ella también se ha ido. Relato firmado por Goodkind. Dawnbreaker. Normalmente, si me dijeran camina hacia la luz, pondría los ojos en blanco y pediría hablar con alguien con menos talento para la poesía dramática y con información más actualizada. Pero en el caso de Valora, conocida como Dawnbreaker, esa era lo más cercano que los aldeanos de los bosques de la Noche Plateada tenían. Ella había llegado a ese oscuro bosque apenas unos días antes y testigos a kilómetros de distancia habían afirmado haber visto bolas de luz brillantes aparecer sobre los árboles. Afortunadamente, para este corresponsal, no se trataba de una simple exageración de los aldeanos con los ojos abiertos esperando a ver su nombre impreso. La penumbra de los bosques de la Noche Plateada facilitaba aún más el seguimiento de los destellos, por no mencionar la cacofonía cada vez mayor del martillo de Valora destrozando madera, piedra y enemigos por igual. Antes de quedarme ciego, afortunadamente solo por una semana, la vi brevemente, una estrella viviente, rompiendo la oscuridad que se acercaba con pura fuerza de voluntad. Demasiada oscuridad es mala. Creo que todos estamos de acuerdo en eliminarla en parte, pero ¿eliminar toda la oscuridad? ¿Solo un brillo cegador y puro todo el tiempo? En cuanto pude ver su utopía por un segundo, mis retinas discreparon. Relato firmado por Musgrave. Hasta aquí la segunda parte de los relatos del Atlas. Si te gustó este contenido, por favor compártelo, comenta o da like. Mi nombre es Kike Cora y nos vemos en la siguiente parte para más historias. Happy Sword!